Bien, amigos y vecinos de Nonguén, muy buenas tardes. Son las 19 horas y pasadito con casi 10 minutos. Esto es Primera Actualidad en Radio Nonguén, el programa, ¿cierto?, donde conversamos, debatimos y canalizamos las inquietudes, sugerencias, reclamos y, por supuesto, y lo más importante, las ideas de nuestros auditores y de aquellos panelistas y entrevistados, por supuesto, que nos acompañan cada miércoles. Les recordamos a nuestros auditores que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas, por Facebook Live, ¿cierto? Nos ubican ahí, nos pueden ver en imagen. Estamos saliendo en vivo por la aplicación, la descargan, nos buscan como Radio Nonguén en su App Store. Estamos en vivo en nuestra señal FM en todo el sector de Collado, en el 107.9. Y, por supuesto, en nuestro sitio de internet, radiononguén.net, también pueden hacer clic y sintonizar la radio. Y como todos los miércoles, nos acompaña Jorge Pozo, nuestro activista social desde el 2019, con quien vamos a compartir el programa del día de hoy. Y ha regresado desde la montaña Julio Muñoz, abogado constitucionalista, es quien nos va a ir a sacar de la comisaría cuando estemos en problema en el próximo movimiento social. Y nuestro representante del lado verde, ¿cierto?, Roldán Erices, desde Santiago, nos va a acompañar el día de hoy. Eso es. Y para comenzar, vamos a invitar a nuestros auditores y a todos quienes siguen nuestro programa, ¿cierto?, a quedarse en la sintonía de Radio Nonguén. Hoy día tenemos una interesante conversación con la señorita Claudia Regada Parra. Ella es dirigente local del Partido Igualdad y, por supuesto, también una dirigente social de nuestra zona con quien conversaremos, ¿cierto?, e intercambiaremos ideas respecto de la actualidad, el COVID, la crisis social y un poco darle vuelta también a lo próximo que se viene, y vamos a empezar a ir conversando nuevamente, que es, ya estamos a poquito más de 2 meses del próximo plebiscito, donde hay que votar para poder iniciar el camino hacia una nueva constitución. También vamos a conversar sobre eso con ella. Así que dejamos los micrófonos abiertos para nuestros panelistas para que saluden a nuestros auditores. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como todos los miércoles, Jorge Pozo, aquí estamos junto a ustedes con la intención de que podamos pasar un rato interesante de conversación, tanto con Claudia Reagada como la exposición que podemos hacer de los temas junto a Julio Rolando, de la contingencia actual. Esa es la idea. Así que Julio volvió nuevamente de la lejanía, está con nosotros de nuevo, y eso es súper interesante, toda vez que la idea, ¿no es cierto?, es retomar, como dijo Mauricio, todo el tema constitucional que se nos viene rápidamente encima. Así que bienvenidos a Rolando y Julio. Tienen que abrir los micrófonos. Generalmente en radio se usan los micrófonos encendidos. Sí, ahí sí. Ahí sí. Bien, muchas gracias por la bienvenida. Esperamos tener hoy día en la tarde tenemos una gran invitada. Esperamos resolver alguna duda respecto y de alguna inquietud que tenemos respecto de la contingencia nacional. Y bueno, luego continuaremos con algunas temáticas constitucionales que podemos enfrentar, que también derivan de los últimos sucesos, particularmente en este cambio de gabinete. Eso. Exacto, también ahí vamos a darle vuelta algunas pinceladas al cambio de gabinete, algunas propuestas por ahí del oficialismo respecto de privatizar Codelco y Televisión Nacional. Ahí vamos a conversar de esta y otras actualidades con Claudia Regada, que se va a conectar con nosotros en breve. Y mientras se conecta y ya ha cumplido, ¿cierto?, el protocolo de rigor, agradecemos a Luis Guillermo, que desde Santiago hace posible esta misión. Y, por supuesto, saludamos a nuestro activista Jorge Pozo, porque hoy día está de cumpleaños. Cumple 50 y tantos años, dice la leyenda. Así que la leyenda dice eso. Sí, ya saben, después del programa va a haber un saludo por ahí en homenaje al cumpleañero.
Esa es la idea. Y Julio tiene una invitación ahí para su cabaña, un cordero al palo, después que termine la pandemia. Mauricio, aprovechando que estamos entrando en materia, no sé, pues creo que es interesante conversar un poco cuál es la situación del movimiento que ha habido los últimos días, desde el punto de vista político, con el cambio de gabinete, mirar qué es lo que se pretende, cuál es la idea del gobierno de los pasos a seguir. Tenemos a 100 días más un plebiscito constitucional. Y la verdad es que da la impresión, y eso es lo que quiero plantearle a todos ustedes, que hubo un giro interesante, extraño, en realidad, hacia una rigidización, digámoslo por lo mínimo, ya de la estructura del gobierno, toda vez que los signos de, entre comillas, apertura que originalmente se habían dado con ministros del Interior de Bópoli y todo ese tipo de cosas, ahora se endurecieron bastante con una persona que tiene una historia bastante ligada, ¿no es cierto?, a la derecha dura y tradicional, como es el senador Víctor Pérez, que ha pasado a ser ministro del Interior. Y que su estructura de pensamiento y las formas en que lo ha planteado históricamente dicen que tiene una forma absolutamente rígida de pensamiento derechista en este tema, por lo que debiéramos esperar, ¿no es cierto?, que el giro que haga endurezca la situación. Más encima es un parlamentario de aquí, de Los Ángeles, está bastante permeado por el tema la violencia existente en la Araucanía. Por ende, ¿cómo ven ustedes el movimiento que ocurrió? A eso le sumamos que extrañamente Renovación Nacional, como que los polos internos se desarmaron, porque uno de los polos quedó como ministro de Relaciones Exteriores y el otro polo de Renovación Nacional quedó como ministro de Defensa. En realidad es una cosa extraña, o sea, parece que intentaron calmar las aguas al interior de Renovación Nacional, sacando a los dos próceres hacia los ministerios, y por otro lado dar una señal de grados de, diría yo, dureza para enfrentar el movimiento social, poniendo a Víctor Pérez como ministro del Interior. No sé qué opináis tú, Julio. Sí, el tema, sin duda, el tema de la semana es el cambio de gabinete. Esto ha venido a simplemente a reforzar la idea que no tenemos un presidente que gobierna. ¿Ya? No hay cambio en el segundo piso, el señor Larroulet sigue inamovible y este cambio de gabinete sin duda es durísimo. Es retornar a la junta de Pinochet. Nosotros tenemos al senador Víctor Pérez, ex senador ya y ministro del Interior y Seguridad Pública, es importante eso, que fue alcalde designado por el dictador Pinochet desde el año 81 al año 87. ¿Ya? Quien en el Senado, desde los primeros días del estallido social, desde el 18 de octubre del 2019, se manifestó en contra de un cambio a la Constitución. Él lo dijo en su momento, la Constitución no se mueve ni una letra, lo dijo puntualmente. Es muy cercano a Jacqueline Van Rysselberghe. Aquí hay unos juegos que son súper interesantes. Recordemos que la presidenta de la UDI no puede repostular. ¿Ah? Entonces se están ubicando nuevamente las fichas. Alamán ha sido permanentemente contrario a un nuevo escenario de un nuevo proceso constituyente, una nueva constitución. Belolio, que en un principio se manifestó como cercano a votar, a aprobar el plebiscito, hace 2 semanas dijo que lo rechazaba. Y por lo tanto tenemos un escenario muy difícil, ¿ya? Por lo tanto tenemos los detentadores temporales del poder político desde la moneda, van a estar haciendo todo su trabajo de forma encubierta para boicotear el apruebo en el plebiscito. Esto es muy peligroso. Lo que tú dices, aquí es una forma también de Renovación Nacional de acallar un poco a Desbordes, que había planteado una apertura mayor a los otros partidos políticos, y bueno, es una forma de acallarlo. Ya lo sacan de la Cámara de Diputados, lo ponen en un ministerio que no es de nivel político, más técnico, y por lo tanto terminan acallando y reforzando las fuerzas más duras que nosotros las podemos
asimilar a lo que fue el continuismo de Pinochet. Yo tengo una visión bastante crítica de lo que es este mecanismo de enroque. Yo creo que más adelante lo vamos a conversar y que también es expresión del presidencialismo reforzado, que nos va a ayudar también a entender por qué una causal más de por qué, un argumento más de por qué tenemos que cambiar este nuevo texto constitucional. Pero eso nos viene bastante difícil. En todo caso, y antes de retirarme, como ya lo habíamos anunciado, tengo que ir a otra reunión. Aquí hay que dejar un precedente que sucede y es recurrente en varios gobiernos. Da lo mismo si izquierda o derecha, que en el fondo, cuando las personas son candidatos a algo, alcalde, qué sé yo, diputado, senador, y son electos, ahí ocurren dos situaciones. Una es que, de alguna manera, existe cierta voluntariedad respecto de aceptar el desafío de ser candidato y obviamente con la seria intención de ser electo, ¿cierto? Y hacer un ejercicio político, etcétera. Hay otra cosa, que hay un mandato popular. Da lo mismo si es de izquierda o derecha, ¿cierto? Pero aquí hubo una voluntad del poder soberano, ¿cierto? En el cual a través del voto le mandató a ciertos ciudadanos a ejercer en este caso un cargo de representación, en este caso en el Congreso. Entonces yo también ahí un poco quiero dejar establecido para la conversación respecto a que qué tan correcto es o no esta premisa que al presidente o a los presidentes, ¿cierto?, no se les puede decir que no, y tú dejas de lado ese mandato popular y asumes en este caso un puesto en el Ejecutivo, un puesto de gobierno, ¿ya? Y después gira una rueda medio rara ahí, porque obviamente los puestos de senadores y diputados que ya no están en ejercicio son de la vacante llenada, digamos, y es escogida por el propio partido. Entonces ahí hay a mi juicio, una falta de consideración al electorado y a la ciudadanía en el fondo, no menor que esta cosa de que yo salgo electo, pero después me voy porque me llamaron al ministerio, una intendencia, etcétera. Hay que analizar esa parte también. Le damos la bienvenida, se ha integrado a la conversación, como ya lo habíamos anunciado al inicio del programa, a la señorita Claudia Arriagada Parra. Ella es, tenemos entendido, psicopedagoga. Ella es dirigente local del Partido Igualdad, y con quien vamos a conversar sobre este y otros temas en esta conversación. Nos acompaña Jorge Pozo, Rolando Orice desde Santiago y el abogado Julio Muñoz. Así que te damos la bienvenida, Claudia, por acceder a esta invitación a través de Radio Nonguén. Muchas gracias y buenas noches a todos, buenas tardes, perdón, a todos los que nos están pendientes de esta conversación de tarde de miércoles. Les comento que estamos todos los miércoles desde las 19 horas a través de todas las plataformas de Radio Nonguén, Facebook Live, la aplicación, por nuestro sitio web radiononguén.net y nuestra señal FM en el sector de Collao. Así que la bienvenida a Claudia y los dejo en la compañía de estos caballeros que van a tener una bonita conversación. Muchas gracias. Adelante, Jorge Pozo. Hola, Claudia. Hola. Claudia, cuéntanos tú, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, tú perteneces al Partido de Igualdad y tienes un trabajo territorial bastante amplio. Cuéntanos un poquito para que los auditores comprendan quién eres, con quién estamos conversando, cuál es este tema. Bueno, mi nombre, como ustedes dijeron, es Claudia Arriagada Parra. Soy militante fundadora del Partido Igualdad acá en la región del Biobío, particularmente en la comuna de Concepción. En estos minutos soy dirigente nacional también de Igualdad, electa en el último encuentro nacional de comunales. Nosotros tenemos ese espacio que es muy soberano, en donde se define toda la política, digamos, que tiene para el año. El Partido Igualdad se define en ese encuentro de comunales, y esos encuentros también definen nuestros directorios y nuestras encargaturas a nivel también regional y en otro espacio, cuando a nivel nacional se eligen en estos encuentros. Y bueno, acá el partido surge al calor de organizaciones sociales. En ese momento militaba yo en el Anda Chile, y ahí nosotros, parte del grupo del movimiento Anda Chile, que era una agrupación de deudas habitacionales, se nos ocurre la idea, en conjunto con otros movimientos, de armar un partido que efectivamente perteneciera a los movimientos sociales, que no fuera cooptado por ningún partido, porque lo que más criticábamos en ese tiempo, que todos los partidos de ese entonces no acogía la deuda histórica que decíamos nosotros referente al tema de la vivienda en Chile, y por el contrario, o sea, vivíamos y vivimos en una situación donde hay mucho endeudamiento, que hoy día
la gente para poder acceder a una vivienda, ¿cierto?, se tiene que endeudar, porque si no cuesta un mundo poder obtenerla en otra forma. Y por lo mismo nos propusimos armar esta herramienta que ha permitido hoy día tener un consejero regional en la comuna un consejero regional en la región del Biobío, que es el compañero Javier Sandoval, y que hemos podido desplegar también un trabajo territorial interesante para estas conquistas que nosotros sentimos que son tan valiosas, como por ejemplo también el cambio de la Constitución. Fue uno de los primeros, de los pilares, digamos, que nos unió en esos momentos como organizaciones, como movimiento, era el cambio constitucional, ¿ya? Y en esta también es la vía que hoy día estamos avanzando por esa área, avanzando también en el tema electoral y por supuesto fortaleciendo y potenciando muy de adentro los movimientos sociales. Bueno, acá en Concepción tenemos varios comités de vivienda que pertenecen a la Federación Nacional de Pobladores, yo soy dirigente de uno de ellos, del Comité Luchando Venceremos. Le aprovecho a enviar un saludo a mis vecinos, mis vecinas. Además de eso, bueno, después del estallido social, ustedes saben de que se han levantado un montón de asambleas populares, también ahí tenemos un trabajo en alguna asamblea, ¿cierto? Por otra parte, y a propósito también de la coyuntura, se levanta una mesa social COVID, que también soy integrante de esa mesa social, que me gustaría que de repente en la conversación pudiera comentarles un poquito más en profundidad respecto de esa mesa, porque es muy coyuntural y efectivamente hoy día también está generando un emplazamiento, generando demandas, propuestas, un pliego de demandas también. Entonces está bien activa en este momento en el Biobío y participan muchas organizaciones gremiales de salud, de trabajadores, medioambientales, territoriales, etcétera. Entonces está bastante interesante el espacio. Y eso principalmente, o sea, el trabajo de nosotros se enfoca en eso, se enfoca principalmente en fortalecer, como les decía yo, esta visión distinta de una ciudad que queremos, ¿ya? Que apostamos a de aquí a un tiempo más poder levantar un proyecto político que nos permita a vivir en comunidades del buen vivir, que hablamos nosotros y nosotras. Así es que, bueno, ahí vamos a ir destrabando un poquito algunas de estas grandes labores que de una u otra manera se están desarrollando en el territorio, no solamente como partido, sino también yo como individualidad, como persona, y también tantas otras organizaciones que hoy día no tienen una tribuna donde poder plantear sus inquietudes, sobre todo en estos tiempos que han sido mucho más complejos, las comunicaciones para todos, para todas, y la organización, ya la organización, si bien se mantiene como activa, se mantiene como con una moral bien en alta aún, ha sido complejo poder organizarnos en este periodo de pandemia, ¿ya? Y por lo demás, o sea, todo lo que está ocurriendo en Chile, o sea, todas las medidas que se han tomado, ¿cierto?, que han sido sumamente nefastas para las familias trabajadoras de Chile, y que las cuestiones que hemos podido ir conquistando, pequeñas cositas que se van conquistando, ha sido a punta de presión. Y es lamentable en estos tiempos que tengamos que violar muchas veces las normas de seguridad para poder movilizarnos y presionar de una u otra manera, ya sea por el 10%, por lo que ocurrió con Antonia, etcétera. Entonces, eso, me quedo ahí ahora. No sé si hay dudas, consultas. Si respondí a las dudas, si respondí a la pregunta que me hicieron. Sí, absolutamente. Ahora, por favor, Julio, Rolando, ustedes cuando gusten las consultas que sea necesario hacerle a Claudia. Un poco preguntarte, Claudia, entiendo por lo que tú estás planteando y por la noción que uno tiene también de igualdad, que es un conglomerado que se maneja bastante recogiendo la estructura desde la base misma, ¿no es cierto?, poblacional, sindical, recogiendo la impronta y las formas de las bases. Yo lo que te consulto es, ¿cómo ves tú qué tan avanzado, cómo se ha logrado avanzar en esta creación de redes básicas del pueblo, toda vez que si algo, entre otras cosas, hizo bien la dictadura fue justamente destrozar todo el tejido social chileno, ¿ya? Entonces, y construir tejido social cuando la individualidad nos ha permeado en prácticamente todas nuestras actividades de la vida, es súper complejo. Entonces sería súper bueno que tú nos contaras la experiencia que tienen ustedes, ¿no es cierto?, en esta creación de tejido social, porque es un poco lo que nosotros pretendemos cooperar en realidad con este tipo de programas en la radio, digamos, es ir
mostrando que efectivamente se pueden hacer las cosas, que las cosas se deben hacer desde la base, que es la base quien tiene que generar opinión y que es una opinión que tiene que ser tomada en cuenta y que nuevamente nuestra democracia tiene que ser una democracia que responda a las bases y no una democracia que responda a las cúpulas, como ha sido históricamente en nuestro país en todo caso, porque esto no es nuevo en el fondo, ¿ya? Entonces, un poco que nos cuentes un poco cómo es esa articulación, cómo está, cómo la ves, hay avances, ese tipo de cosas. Sí. Bueno, como tú ahí bien lo retrataste, Jorge, es difícil, es súper complejo. O sea, la dictadura hizo una pega espectacular, digamos, aunque suene feo, con romper, ¿cierto? Sí. Quebrar, desconstruir todo lo que se había hecho, ¿cierto? Se había hecho en otros tiempos. Y hoy día ha sido difícil, o sea, imagínense, yo en el año 2008 entró a Landa Chile y era súper complejo en ese momento poder tener redes, ¿ya? Nos vinculamos con pocas organizaciones hasta que hicimos un campamento en el Mapocho, ¿ya? Y en ese campamento del Mapocho empezamos a generar mucha solidaridad, ¿cachai? Diversas redes, venían de diferentes lados, ahí conocimos a hartos comités de allegadas también, radio, de todo, políticos, como más de izquierda, etcétera. Y ahí empezamos de ahí yo creo que se empieza a gestar también estas redes y esta necesidad también de levantar la herramienta igualitaria, ¿ya? Igualdad, no solamente, digamos, una de las cuestiones bien características y que yo repito muchas veces es que en la base social, ya en los trabajos, en los territorios, en las asambleas, en las juntas de vecinos, saben muy bien las necesidades que tiene el territorio, muy bien las necesidades, ustedes mismos allá en Donquén saben muy bien las necesidades que tiene el territorio, ¿ya? Y también tienen muy claras las propuestas y las opiniones, ¿ya? Y hoy día las autoridades, por supuesto, no escuchan a la población, no escuchan a los vecinos, a las vecinas, por ende, por eso que tenemos estas políticas muy mal hechas y muy mal pensadas, porque no son pensadas para las mayorías, ¿ya? Eso por un lado, ¿ya? Por eso que insistimos que no es solamente que nosotros vayamos a escuchar al movimiento social, nosotros somos parte del movimiento social, ¿ya? Nosotros nos involucramos. Yo, como les decía, somos parte del movimiento, el compañero o compañera que entra a militar en igualdad siempre toma un rol activo, ya sea en algún movimiento, en algún trabajo partidario, pero siempre estamos trabajando harto respecto de la reconstrucción también del tejido social. Yo creo que, si bien ha sido complejo en esta última década, pero sí no hemos tenido oportunidades muy grandes de poder ir generando estos vínculos, esta reconstrucción del tejido social desde por lo menos el 2009, desde el 2006, digamos, un poco con los pingüinos, después el 2011, y así, o sea, ¿para qué decir el estallido? El estallido hoy día nos abrió una cantidad de redes impresionantes que antes no teníamos, una recuperación también de los espacios públicos, hoy día un repensar distinto de lo que queremos como ciudadanos, como ciudadanas, como vecinos, en realidad como nos sintamos en la ciudad. Y así, digamos, es muy bonito porque estamos en estos minutos viviendo esa experiencia igual, de reconstrucción de tejido. Con las asambleas, por ejemplo, estamos en este espacio de la articulación de las asambleas comunales, también ahí tratando de articularnos con las demás asambleas, ¿me entiendes? Tratando de levantar actividades, de seguir convocando a movilizaciones con todas las medidas de seguridad, por supuesto, pero hoy día el hecho de estar en la casa igual ha implicado que se estén tomando muy malas decisiones, ya sea a nivel local como nacional, o sea, si desde lo nacional viene mal, efectivamente acá las autoridades solamente reciben órdenes, ¿me entiendes? Acá reciben órdenes y eso nos hemos dado cuenta porque hemos tenido nula respuesta de la autoridad en este tiempo de pandemia respecto de todas las demandas que hemos ido a levantar, y no estoy hablando de una pura organización, hemos ido a levantar esta mesa social COVID, se ha ido a levantar demandas y no hemos tenido ninguna respuesta de parte del intendente, de parte de la Asociación de Municipalidades, que le mandamos carta al presidente de la asociación, que fue al Audito Retamal, enviamos por ley de lobby, y por ley de lobby también nos rechazaron. O sea, nosotros estamos solicitando una audiencia con la Intendencia en estos minutos y nos están rechazando y cerrando las puertas porque efectivamente este es un gobierno que no va a escuchar a la población, no lo va a escuchar, porque no lo escuchó desde el primer momento, porque no lo escuchó en el 2010 tampoco, ¿me entiendes? Entonces, en ese entendido, hoy día no nos queda, digamos, nosotros la opción que tenemos es poder avanzar, ¿cierto?, en la organización, avanzar en la movilización y también, ¿por qué no?, en la disputa del poder local y en la disputa del poder que tenga que venir, porque hoy día los responsables políticos tienen que pagar de alguna manera
y la ciudadanía tiene que saber y reconocer quiénes son los que han gobernado y han elaborado leyes solamente a beneficio de las grandes empresas, de los poderosos de siempre, y dejando muy de lado y muy botada a la población que finalmente es la que más paga impuestos, ¿cierto? La que nos cobran por todo, que ya yo pienso que se vienen un montón de otros golpes que nos van a dar respecto de la derrota que tuvieron con el 10%. Entonces, ante esa situación, o sea, siempre el llamado que hacemos nosotras y todos los intentos y los esfuerzos que hacemos es por construir este movimiento social, por levantarlo, por ver donde existe esa necesidad de levantar organización, ¿me entiendes? Y por eso que también estamos dispuestos a levantar comités de allegados en muchos lados, porque la carencia habitacional y en estos tiempos de pandemia se han hecho más evidentes, el hacinamiento, etcétera, un montón de otras consecuencias muy negativas y nefastas que tiene este sistema, este modelo político-económico. Entonces, eso. Julio. Sí, Jorge. Claudia, buenas tardes. Hay dos temas que a nosotros nos preocupan, ya que es el tema, primero el de la pandemia, ya, y el segundo tema, por cierto, que estamos ya a pronto de enfrentarlo directamente, que es el del plebiscito. El de la pandemia lo quiero yo planteártelo desde nuestra zona. Por lo tanto, a mí me pareció interesante cuando tú has señalado que están trabajando una mesa social COVID acá. Por lo tanto, me gustaría que nos hablara un poco de esa realidad en nuestra zona, qué es lo que nos interesa, qué están trabajando ustedes, cuál es la información que tienen, si coincide o no con la información oficial, qué se prevé para las próximas semanas. Nosotros vemos que las calles siguen llenas, con poca precaución y también con poca seriedad o conciencia del parte del empresariado respecto a los trabajadores. Eso por un lado. Y por otro lado, ya a nivel nacional, el tema del plebiscito, pero enfocándolo particularmente del cambio de gabinete. Como dirigente nacional, ¿qué diagnóstico hacen ustedes de este cambio de gabinete? ¿Qué reflexiones han tenido? Y también la reflexión particular en cuanto a este desafío que sería el plebiscito. Eso. Mira, voy a partir con lo regional, con lo más local. Mira, la mesa nace por esta necesidad, por esta evidente necesidad que andamos todos dispersos tratando de decir, chuta, lo está haciendo mal el intendente, lo está haciendo mal el alcalde tanto, etcétera. Y se autoconvoca a una reunión a muchas organizaciones, entre ellas, bueno, muchos gremios. No tengo el listado entero acá porque son hartos, pero está la FENAD, la FEMPRUS, ¿me entiendes? Los gremios de salud, hay organizaciones también de salud más del sector primario, hay sindicatos de trabajadores, está la coordinadora Noma FP, está Modatima, hay asambleas territoriales, hay algunos partidos políticos también, con algunos representantes, por ejemplo, los mismos consejeros, tanto Tania Concha como el consejero Javier Sandoval, que es del Partido Igualdad. Entonces, en realidad, esta mesa apunta a ser una mesa social, política, por supuesto, pero prioritariamente social, que avance hacia enfrentar esta pandemia con otra mirada, ¿ya? Con otra visión, con propuestas, una visión más colectiva. Se está reuniendo todos los días, toda la semana. Ahora se modificó para el día jueves. Mañana, de hecho, hay reunión, así que todas las organizaciones que estén escuchando y que les llame la atención poder contribuir a este espacio, que por supuesto que toda la semana estamos evaluando, ¿cierto?, lo que ha ido ocurriendo, porque han sido semanas súper demandantes finalmente, que van variando, va cambiando la información, y claro, y hay mucha información que nosotros tenemos de parte de los gremios que no se contradice totalmente con lo que plantean las autoridades, ¿entiendes? Entonces, ahí nosotros tenemos todos los días, todas las semanas escuchamos, ¿cierto?, de oídos de los mismos actores, actrices que están en estos minutos en la salud, de cómo está la situación en la salud acá en Concepción. Y que hemos tenido, ¿cierto? El día, si no me equivoco, el mes de junio, a mediados del mes de junio se constituyó esta mesa, ¿ya? Porque la primera carta que entregamos a la Intendencia y al gobierno regional fue el 24 de junio. Tengo clara la fecha porque fue la primera carta y que, por supuesto, hasta la fecha, como les comentaba anteriormente, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. En esta carta solicitábamos una audiencia para poder plantearle una serie de medidas que sentíamos que eran súper necesarias de implementar para poder pasar una cuarentena para poder salir luego y poder bajar la línea de contagio, ¿me entiendes? O sea, discutida entre todas estas organizaciones, y tenía que ver, una de ellas tenía que ver con las garantías sociales y cómo ir elaborando estas políticas que permitieran hoy día a las familias trabajadoras
generarles la seguridad necesaria para poder implementar una cuarentena, pero de 40 días con garantías sociales, ¿me entiendes? O sea, no una cuarentena de estos de 15 días que nos están como embolinando un poco la cabeza, para que efectivamente se baje la tasa de contagio y podamos empezar a aplicar ahí a lo mejor recién un plan de desconfinamiento, pero no ahora, como lo está haciendo el gobierno. Entonces, en algunos lugares, no estoy diciendo que acá, pero estamos viendo regularmente y toda la semana hay una preocupación porque igual hay alzas en los contagios, ¿cierto? Hay algunos o casos que no se saben, por ejemplo, tampoco hay testeo para las personas asintomáticas, no se ha avanzado para ahí. Entonces, todo este tipo de demanda, todo este tipo de contratación que se ha ido haciendo, ¿cómo que se llama? Se escribe en un pliego y tenemos un pliego que aborda 8 puntos, y 8 puntos que tienen que ver con la cuarentena, con generar políticos, un poco lo que les he ido conversando también, el tema de la educación, ¿me entiendes? De cómo se está abordando también la discapacidad en tiempos de pandemia, que eso ha sido de verdad como súper invisibilizado, etcétera. O sea, hoy día esta mesa viene a emplazar y viene a entregar también mucha propuesta que las autoridades se niegan a recibir. Y eso es lo que yo aquí quiero decir claramente. O sea, se negaron a recibir, se han negado a recibir esta información, tanto esa vez que entregamos la carta y ya presentamos un oficio por ley de lobby, ¿cierto? Que eso es ley, y ahí se negaron por ley de lobby a recibirnos y bueno, por supuesto vamos a tomar las medidas del caso y además también, como les decía, enviamos una carta a la Asociación de Municipalidades, a su presidente, Auditor Retamal, y tampoco hemos recibido ninguna respuesta. Y digamos, en todas las cartas aparecen también estas necesidades que hemos constatado. O sea, aquí no estamos mintiendo. Aquí son organizaciones las que están participando, las que están constatando semana a semana la realidad del COVID en la región del Biobío. Y bueno, y lo que les dije yo al principio, o sea, yo incluso no me sorprendo porque este gobierno del día 1 no ha escuchado a la gente. Lo que pasó para el estallido, o sea, la gente, millones en las calles y aún así la tosudez de no querer cambiar las cosas, de querer las cosas, de querer hacer, ¿cierto? Las cuestiones en la medida de lo posible, en la medida que a ellos les calce, porque por ejemplo la gente estaba pidiendo asamblea constituyente a propósito ahora del plebiscito, ¿cierto? Pedía asamblea constituyente, pero ¿qué nos dieron? ¿Cierto? O una forma distinta, con algo ya un poco armado, ¿cierto? Que hemos tenido que poder luchar también para poder cambiar algunas cuestiones como la paridad, etcétera. Y el plebiscito, efectivamente, nosotros estamos trabajando, por supuesto, por el apruebo con todo, sino para qué. Esa es una de las consignas que es evidente. O sea, si bien hoy día este plebiscito no se enmarca dentro de los criterios que quisiéramos como organización y que pensábamos incluso, y reflexionábamos como asamblea, por ejemplo. Como asamblea tuvimos los principios, ¿cierto? Los primeros días no solamente fue movilización, sino también se abrió esta necesidad de educarse cívicamente, de formar a la población, y hicimos muchos talleres de formación cívica, de reflexión, talleres también de análisis del discurso, etcétera. O sea, hicimos una cantidad de talleres para poder irnos informando respecto, sobre todo de lo constituyente. Y efectivamente, nosotros también éramos una asamblea que estábamos apostando al cambio constitucional y que íbamos a trabajar. O sea, estábamos ya haciendo campañas, ¿me entiende? Cuando partió todo este tema de la pandemia, y vamos a seguir haciéndolo, por supuesto. Queremos avanzar a que este plebiscito para nosotras, si bien, como decía, las condiciones no son las que nosotros quisiéramos, pero tenemos que aquí dar una excelente señal y derrotar así, pero garrafalmente el rechazo. O sea, yo aquí apuesto de que si es algo, por ejemplo, ¿sí? Cuéntame. Disculpa, pero y enlazándolo con la misma pregunta que decía al principio del cambio de gabinete, parece que se nos viene un gran obstáculo, ¿cierto? Para allá voy. Para allá voy. Efectivamente, o sea, acá, ¿cierto? Sabemos de que yo tengo plena certeza, y muchas con las personas que hemos hecho análisis al respecto, de que el apruebo iba a ganar por paliza, ¿ya? Por decirlo así, en palabras bien simples. Y efectivamente, hoy día lo que ha permitido este tiempo de pandemia es que todas las fuerzas, empezar a reorganizar las fuerzas más duras, de la derecha más dura de este país ya, porque Víctor Pérez, que entra hoy día al Ministerio del Interior, es un representante de la derecha más dura, es el que estas últimas semanas se ha hecho famoso por sistemáticamente rechazar el retiro del 10%, ¿cierto? También se ha hecho famoso por
por ¿cómo que se llama? Por ser una de las caras visibles del rechazo, ¿cierto? Entonces, claramente aquí vemos que esta nueva reconfiguración, ¿cierto?, del ministerio tiene que ver con la derrota que sufrieron, ¿ya? Tiene mucho que ver con la derrota que sufrieron con el 10%, quedaron afectados, pero claramente para poder reordenarse, y sobre todo en tiempos de crisis, la derecha tiende a derechizarse aún más. Y eso está ocurriendo hoy día, y eso puede generar a lo mejor trabas para las pretensiones que, por ejemplo, una de las pretensiones importantes que tenemos es que este plebiscito debe ser presencial. O sea, sería imposible, a propósito de la mala tecnología que tiene Chile, como hacerlo de manera online, por ejemplo, porque también por ahí anda alguna idea de hacerlo online, ¿cierto? Y no sería lo ideal, pues no sería el escenario ideal. Entonces hoy día yo creo que tenemos que estar mucho más atentos y atentas, falta profundizar, yo creo, mucho más también en el análisis del cambio de gabinete y cada uno de los cargos, ¿cierto? Esto ocurrió hace cuánto, 2 días atrás. Pero efectivamente, o sea, nos deja claras señales de que se están reconfigurando, de que les dolió el retiro del 10% y que estemos atentos porque van a venir con todo a poder, lo más probable, a frenar leyes, a parar mociones, sobre todo que tengan que ver con la AFP, ¿cierto? Con los impuestos a los súper ricos, por ejemplo, etcétera. O sea, se va a venir golpes para nosotros, para nosotras, pero en ese sentido... ¿Cómo? Perdón. Mano dura también en la seguridad pública. Por supuesto. Interior y de seguridad pública. Entonces cambia la mano en ese sentido. No, y de hecho la mano estaba dura. O sea, la veíamos, ¿cierto? Desde el estallido hacia adelante, de antes, por supuesto, pero del estallido hacia adelante se agudiza, ¿cierto? Se agudiza toda esta violación de derechos humanos que hubo y que está ahí todavía muy latente. Y este último periodo para la gente que nos hemos movilizado ha sido sumamente represivo, porque aunque estés en la distancia social, Carabinero igual va y te pide, te hace control de identidad, cosa que antes no pasaba cuando uno se paraba con un cartel en la plaza, ¿ya? ¿Me entiendes? Te piden igual el carnet. Entonces, también se han llevado dirigentes presos así, dando entrevistas, ¿me entiendes? Entonces, ha habido como también una represión un control enorme este último tiempo. Y con la figura de Víctor Pérez, más encima, con su pasado político por allá por los 70, ¿ya? Yo creo que aquí ustedes algunos saben, ese pasado político ultraderechista, va a ser súper complejo la represión para Chile. O sea, ya estamos en un momento muy represivo y de mucho control, con un toque de queda absurdo, ¿ya? Para mí súper absurdo que en la noche no circule la gente en vez de que en el día no circule la gente, en donde vemos de que nos van a reprimir las concentraciones pequeñas, a diferencia de que hay tremendas colas para meterse a las grandes tiendas, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Uno ve, todos los días ve digamos, esas cuestiones que no van calzando, que dicen una cosa y hacen otra cosa, ¿ya? Ayer mismo, por ejemplo, ¿cuándo fue? Ayer parece que fue un doctor que dijo de que era apresurado el plan de confinamiento. Entonces, llevan a ellos mismos, ¿me entiendes? O sea, ellos mismos se contradicen porque efectivamente hoy día no están pensando en la gente, ya están pensando en sus intereses. Y este cambio de gabinete apunta a esos intereses que tiene esta clase política, ¿cierto? A estos intereses que no le importa y que tienen de verdad en lo personal, y lo digo donde voy, tienen un total desprecio por la vida, un total desprecio por nuestra vida, por la calidad de vida de la gente, ¿para qué decir? Si tienen un desprecio por la gente en general, así que no espero, la verdad, que nada bueno de ellos. Incluso para el tema del 10%, siempre uno ahí pendiente de que no hayan letras chicas, ¿cierto? Que la cuestión, muy pendiente de lo que va ocurriendo en esta semana. Claudia, sí, yo creo que tienes bastante razón en tema de lo que hemos planteado en general y lo que tú has planteado. Si uno mira la estructura de Chile, desafortunadamente nos enfrentamos primero a un centralismo pero brutal, es decir, de Santiago de alguna forma, ¿no es cierto?, de alguna forma toman cierto tipo de política que la replican para Chile completo, digamos, independiente que tenemos realidades absolutamente distintas. Y lo triste es que internamente en las regiones, si tú te fijas, que es un poco lo que decías tú, en la región también hay un centralismo y las comunas, ¿no es cierto?, no reciben en forma igualitaria la relación con el desarrollo, ¿no es cierto?, regional. Y después te vas tú a la comuna propiamente tal, y la comuna, como tú lo planteabas,
tampoco está recibiendo los requerimientos, las consultas, los aportes que puede hacer la base. Entonces, es una tristeza porque es una pirámide en forma real en que prácticamente desde abajo hacia arriba nadie se escucha en el fondo, sino que se dan órdenes en este tipo de cosas. Y eso es súper complejo, porque la verdad es que hace que la única forma que tengamos de expresión finalmente sea de protesta, en el fondo. Y es un poco, cuando tú conversabas delante, me acordaba una conversación en Santiago que tuve con un dirigente, ¿no es cierto?, poblacional, que él me decía que la única forma que tenían de hacerse notar era tomarse una avenida en Santiago, porque ellos tenían claro que tomándose la avenida llegaba Carabineros y llegaban los medios de comunicación. Y en ese minuto ellos podían expresar su planteamiento. Y lo hacían en forma cotidiana, ¿me entiendes? O sea, ya era parte del ejercicio, tomarse la avenida solamente para poder poner los temas, ¿no es cierto?, arriba de la mesa. O sea, si llegamos a un punto de ese tipo en que hay un desprecio tan grande, en realidad por la opinión que pueda tener el pueblo, es como indiscutible que tenemos que hacer un cambio y tenemos que generar un cambio constitucional, tenemos que ir a una constitución nueva que tenga paradigmas absolutamente distintos, ¿no es cierto?, que este esquema brutal de capital por sobre lo humano, en el fondo. Y solamente como a modo de comentario, para dar un par de detalles más a lo que estábamos conversando. Hace un año atrás, aproximadamente, más o menos en esta fecha, ¿no es cierto?, estaba todo el problema de la ley de la jibia, ¿ya? Y se había pedido una prórroga por 2 años para que entrara en vigencia aquella ley, y justo más o menos en julio o agosto, el Poder Legislativo no aceptó la prórroga. En aquel minuto, la planteó, ¿no es cierto?, que eso implicaba una cantidad importante de pérdidas de trabajo, ¿no es cierto? Hizo todo un análisis absolutamente apocalíptico, ¿ya? Y nos dijo que con eso estábamos matando el esquema productivo económico chileno y una pila de cosas más. Bueno, ayer en el diario El Sur apareció, ¿no es cierto?, la misma CIPES que dijo que las penas del infierno, ¿no es cierto?, se venían sobre nuestra zona producto de haber aprobado la ley de la jibia. Y ayer ACIPES decía que toda su flota y todo su esquema industrial operaba en este minuto a plena capacidad en las macrozonas centro-sur del país. Bueno, pero si hacía un año atrás nos estaban diciendo que se iba a parar todo, que los barcos no podían salir a pescar, que las plantas no iban a poder procesar, que iba a dejar una cantidad importantísima de fuentes laborales fuera, producto de esa ley, ¿no es cierto?, que él estaba entregando la pesca a las pescadores artesanales, ¿ya? Y hoy día, 365 días después, nos dicen que están a plena capacidad de operación y no están trabajando con la jibia. Entonces, todo este tipo de engaños, en realidad, que se hacen para mostrarle a la ciudadanía, al pueblo, de que cualquier modificación que quiera hacer va a ser un desastre. En realidad, hay que tomarlo con mucho cuidado, porque en los próximos 100 días nos van a contar una película de terror respecto a la Constitución. O sea, nos van a decir que esto significa que volvemos a la época de las cavernas en Chile, y eso van a querer decirlo. Lo mismo que ocurría con el 10%, ¿no es cierto?, que si se retiraba el 10%, se nos acababa, el país económicamente se moría. Entonces, un poco la gente tiene que nos escucha, que posteriormente ve las redes sociales que tenemos implementadas, tiene que entender que tiene que saber filtrar lo que se está planteando, porque nos van a atemorizar en este instante de una manera brutal, de modo tal de que la gente o no vaya a votar al plebiscito, o bien por temor rechace una modificación constitucional, un cambio constitucional. Entonces, hay que tener harto cuidado respecto a eso. Y para no alargarme yo, en tema de la mesa social del COVID que tú planteas, en forma personal llevo una estadística con los datos que entrega el gobierno, que los publica diariamente, y tengo una estadística de los últimos 2 meses, y puedo decir, pero absolutamente responsable con los datos del gobierno, que en este minuto la cantidad
de contagio respecto a los test PCR que se hacen en la región del Biobío ha bajado solamente un 10% desde el punto más álgido, que fue a fines del mes de junio. Es decir, llevamos todo el mes de julio y nos mantenemos en una condición absolutamente estable con test PCR que están con contagiados que bordean el 10%. Aquí en la zona de los test PCR no ha habido ninguna, pero ninguna baja, y sobre todo en Concepción y Talcahuano en este minuto están llevando, ¿no es cierto?, el grueso del peso en realidad en la región. Por ende, eso es otra cosa, la información no fluye y no se quiere entregar, no se quiere dar. Lo que decías tú, el médico que tú hablabas, que estaba hablando de apresuramiento, el doctor Ugarte. Y Ugarte lo dijo, y lo dijo con todas sus letras, porque Ugarte no tiene la información y dice, yo no tengo información para aceptar esto. Entonces, un poco es eso. Se está jugando en este minuto con la opinión, sesgadamente, tratando de influenciar la opinión pública, y vuelve nuevamente este tema de que es más importante el capital que lo humano. Y tenemos que salvar el capital independiente del humano. Bueno, cosa que, por favor, Claudia, tú lo tenés claro, eso lo dice la Constitución. La Constitución dice que prima el capital por sobre el ser humano, digamos. Por ende, esa cosa es absolutamente clara. Antes de entregar la palabra, lo que quiero es consultarte lo siguiente. Hay una pregunta que dice lo siguiente. Dice, ¿qué es lo que opina el Partido de Igualdad respecto a la deuda histórica de los profesores? La envió un auditor nuestro. Bueno, estamos haciendo esfuerzos, ¿cierto?, por levantar listas, por poder, ¿cierto?, devolver la dignidad, y por supuesto que estamos trabajando para que esa deuda histórica en algún momento se tenga que pagar a los profes ya. Hoy día también, hace poquito rato atrás, un compañero de Igualdad que es presidente del Colegio de Profesores de Tomé, hicieron un programa muy bueno que se los recomiendo para que lo puedan ver, respecto también del tema de la vuelta a clase. Así que para que igual le echen una miradita allí, está ahí anda por el Facebook de Daniel Otárola, que es el compañero que vivía. Así que sí, nosotros tenemos una postura clara respecto. Hay hartas deudas que tiene este Estado con el profesorado en Chile, y que esperamos de una u otra manera poder ir resolviendo, bueno, con medidas tanto locales como nacionales, en una eventual oportunidad que tengamos de poder cambiar un poco las cosas también, porque si bien hoy día tenemos esta disputa al poder, pero también es difícil visibilizar una herramienta que es pequeña aún, ¿cierto?, que tiene una visión súper distinta de cómo hacer las cosas, y que nos censuran, pues, ya nos censuran de una u otra manera, tratan de censurar las voces que de una u otra manera tratamos de llevar, ¿ya? Y eso podría decirle al televidente. Rolando, ¿alguna consulta? Sí, mira, quería consultarte, ¿qué tal? No te había saludado. Hola. Sobre el tema de, bueno, Igualdad aparentemente es un partido de reivindicaciones muy concretas de la gente que más lo necesita, digamos, son cosas bastante realistas, y es como difícil de levantar unas reivindicaciones que son quizás más sofisticadas o que puedan llevar a la disputa del poder. Es decir, la gente quiere cosas concretas y a través de métodos concretos, sobre todo activos y presentes en algo más de lucha, digamos, hacia tratar de obtener esos objetivos. Pero, ¿qué piensan ustedes con respecto a la unidad, con respecto a otras fuerzas políticas? O sea, la Igualdad está dispuesta a aliarse con otros referentes políticos que tengan proyectos afines, y con quién podrían tratar de unirse para poder tener una mayor incidencia en la disputa de este poder, digamos, para poder satisfacer obviamente las mismas demandas de la gente y de demandas concretas. Bueno, por una parte, nuestra alianza estratégica, que siempre decimos, son los movimientos sociales, son las organizaciones sociales, y para allá, digamos, apunta un poco esta construcción distinta también de proyecto político distinto. Eso no significa que, por supuesto, que con organizaciones afines, ¿cierto?, cercanas, vamos teniendo una unidad, porque efectivamente
Como les decía, ha sido súper difícil para Igualdad posicionarse como un partido porque es chiquitito, y si no vamos con otro, es súper complejo poder cumplir también con metas electorales que también te pone el mismo sistema electoral. Por tanto, estamos en un camino de conversaciones de alianza. Participamos del Comando Chile Digno, ¿ya? El Comando por el Apruebo Chile Digno, que ahí nos encontramos con otras fuerzas políticas, como las fuerzas políticas de Unidad por el Cambio, otras fuerzas como el Partido Humanista, como Izquierda Libertaria. En realidad, mira, en ese espacio estamos confluyendo y en negociación y conversaciones todas aquellas organizaciones políticas que no firmaron el Acuerdo por la Paz el 15 de noviembre del año pasado. Ese es nuestro marco de alianza, es el marco de alianza que tiene Igualdad, más allá pueden haber algunos tipos de cuestionamiento, ¿no? Pero hoy día sentimos de ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Nosotros mismos éramos parte del Frente Amplio, eso se me había olvidado comentarles, que en algún momento nosotros fuimos integrantes del Frente Amplio con mucha esperanza de poder levantar de verdad una tercera coalición que tuviera una mirada muy distinta a lo que en algún momento fue la Concertación, ¿me entiende? Porque nos hacían muchas de repente comparaciones, como decir un poco la Concertación 2.0, pero no por nosotros, sino que por organizaciones también que participaban allí. Y producto de esta situación de traición que nosotros decimos, de esta cocina que hubo en noviembre, nosotros definimos salirnos del Frente Amplio y empezar a buscar otro camino, ¿ya? Un camino, por supuesto, en unidad. Sentimos que es muy necesaria la unidad, ¿ya? Sobre todo en estos tiempos. Y en ese marco estamos, todavía no hay nada definido por el momento, nada aún, pero todas las intenciones de poder avanzar en la máxima unidad posible de los sectores de izquierda, estamos en esa postura. Sí. Ok, Claudia, y tu mirada de futuro, ¿qué es lo que viene para Claudia Arriagada en el futuro próximo? ¿Hay algunas posibilidades de algún grado de representación, cosas por el estilo? Sí, la verdad que, mira, siempre las candidaturas para nosotros son un gatillante de un trabajo importante que ha desarrollado algún compañero o compañera. Y en este caso vamos a disputar, ya sea en una precandidatura o candidatura a la alcaldía de Concepción, que recae en esta oportunidad en mi figura, que podría haber recaído en otro compañero o compañera con tantas capacidades y tan valiosos, pero esta vez recae en mí, pero es una decisión súper colectiva. Estamos en un trabajo importante de recoger también, ya que, por ejemplo, no estamos en todas las organizaciones, que nos encantaría poder participar en muchas más, pero como no estamos, también estamos en esta construcción de un programa, de un diseño municipalista popular y distinto, ¿ya? De verdad con propuestas que vengan de la base social. Ese es un trabajo que ha sido un poco más complejo, más lento, pero que lo estamos de una u otra manera diseñando, ¿ya? Así es que sí, vamos a disputar le vamos a disputar el municipio Ortiz. Eso es lo que esperamos, que poder dar una buena campaña, y para eso esperamos también con este marco de alianza que estamos tratando de concretar, poder disputar primaria, o con quienes quieran disputar primaria, y que podamos hacer una primaria a lo mejor ciudadana o legal, pero que tenga una característica que hoy día nos permita ser una tercera fuerza importante en el municipio de Concepción, y finalmente llevar las voces de las personas que no hemos tenido voces por décadas, ¿ya? Hoy día ya es tiempo de que todas estas figuras que llevan 30 años gobernando, ya desde que llegó la democracia, llevan 30 años gobernando, y vemos cómo está la comuna de Concepción hoy día, llena de edificios, por ejemplo. Justo nos enfrentábamos en una 15ª modificación del plan regulador comunal cuando nos pilla la pandemia. Veníamos muchas organizaciones criticando todo lo que se ha hecho, por lo menos del 2010 a la fecha. Entonces, hay mucha mala gestión de parte de este municipio, que tenemos mucho que decir las organizaciones, y efectivamente esta es una decisión muy colectiva, y siento como también el deber de enfrentarla, porque llevamos años, digamos, dedicados a poder contratar y a poder levantar también propuestas que hoy día es necesario que se escuche en la comuna de Concepción. Y esa es la visión. Hoy día estamos apostando un Concepción por el buen vivir. Una consulta relacionada con Sumac Casay, así se dice, ¿cierto? Sumac Casay, digamos, en las comunidades del buen vivir.
las comunidades de buen vivir, donde la armonía, el equilibrio con la naturaleza, las comunidades, el buen convivir, digamos, ejemplos de los pueblos amazónicos, de los pueblos originarios. Pueblos originarios, ¿cierto? La defensa de la madre tierra y de la naturaleza, como proyectándose a futuro, digamos, la propuesta, digamos, en este caso de la organización anticapitalista, me imagino también, ¿cierto? Por supuesto, anticapitalista, antipatриarcal, por supuesto. ¿Cómo podrían tratar de implementar estas ideas que parecen como etéreas, pero son bastante reales en otros lugares, pero acá en Concepción, ¿cómo se puede tratar de implementar un proyecto de buen vivir, de convivir bien, de esta armonía con la naturaleza? ¿Cómo se puede aterrizar este proyecto de modo que se haga cuerpo en los pobladores, los trabajadores que viven de una realidad bastante concreta que habíamos conversado antes? Claro. Avanzar hacia una planificación participativa, ¿cachai? Una participación que de verdad sea efectiva, porque hoy día hay muchas formas que participamos, ya no solamente votando, pero todas las formas que tenemos a nivel municipal o local son todas no vinculantes, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, hubo una consulta respecto al tema de ciudad, del tema de los edificios, de la altura, ¿y qué pasó? No consideraron la voz de la ciudadanía que allí se expresó, que no quiere más de 7 pisos para toda la comuna de Concepción. Entonces hoy día yo creo que el camino para nosotros es ir avanzando en poder de que efectivamente haya una planificación de la ciudad de manera colectiva. Hoy día hay muchas organizaciones, insisto, se pueden hacer mesas barriales, ¿entiendes? A mí se me ocurre un montón de ideas de cómo implementarlo, pero se pueden hacer mesas barriales para ir recogiendo estas necesidades, estas propuestas y ir avanzando de manera de verdad colectiva. La gente y nosotros mismos tenemos mucho que decir de cómo se construye una ciudad. Si nosotros la caminamos a diario, la habitamos a diario, nos subimos a las micros a diario. Entonces, ¿cómo no vamos a tener que decir? Ocupamos el consultorio, ¿cierto? Nos atendemos la salud pública, entonces tenemos muchas cuestiones que decir. Y en ese camino, por eso que digo, yo no puedo venir aquí a decir de que tengo la receta, pero es un camino que sí o sí debe ser colectivo. No puede ser esta vez o por lo menos al menos lo que nosotros pensamos, que cualquier candidatura, cualquier disputa que tengamos en lo local en este periodo, tiene que ser finalmente vocerías del pueblo. ¿Me entiendes? Vocerías de los pueblos que están luchando. Nosotros hemos conquistado muchas cosas a punta de lucha, porque efectivamente la gente necesita hoy día también tener cosas concretas. Por ejemplo, nosotros nos hemos dedicado mucho al tema de la vivienda y se han concretado proyectos habitacionales del buen vivir, que les llamamos nosotros comunidades del buen vivir. Y efectivamente hay un cambio también en las relaciones humanas. ¿Me entiendes? Es un cambio de todo, es una visión absolutamente distinta de lo que hoy día pensamos como ciudad. Es también cambiar un poco lo cultural, todo esto, empezar a votar estos paradigmas ya, empezar a avanzar por un proceso tanto para encaminarse al buen vivir, pero también de despatriarcalización. Hoy día, cómo vamos votando culturalmente, ¿cierto? Todo esto que el patriarcado nos ha afectado tanto a mujeres como hombres, yo no negamos, y para allá avanzamos, ¿me entiendes? Por eso que también milito en una organización mixta, y no estoy en una organización feminista, como yo soy feminista, por supuesto, pero vamos avanzando también en comunidad, ¿me entiendes? Y la despatriarcalización es para todos y todas. Y en ese entendido también las instituciones se tienen que despatriarcalizar. Cuando las mujeres, cuando vayamos incorporando, porque las mujeres tenemos este sentido muy comunitario, muy arraigado, estas formas circulares también de cómo nos relacionamos y nos organizamos, entonces de verdad hoy día la visión que hoy día podemos levantar muchas mujeres para cambiar las cosas va a ser fundamental, va a ser de verdad muy fundamental. E invito a muchas compañeras que tienen muchas capacidades a que se replanteen realmente la disputa del poder, que es hoy día necesaria para poder, además de estar movilizados siempre, por supuesto, para poder cambiar las cosas. Si no llegamos al Parlamento, va a estar difícil. Todos vemos de cómo las trabas que ponen, todos los trámites que ponen para poder ver leyes. Y lo otro, el cambio de la Constitución. O sea, si hoy día tenemos que ponernos las pilas, va a venir un montón de campañas de desprestigio, y eso lo entendemos. Pero hoy día tenemos que ser capaces de poder organizar, y se está dando. Lo bonito, yo creo que una de las grandes oportunidades que nos está dando este tiempo de pandemia, que nos estamos volviendo a encontrar también con más vecinos todavía, vecinos que tienen las necesidades, estamos haciendo copios de alimentos, redes de abastecimiento, se están volviendo a cambiar un poco las formas de economía, ¿ya? Y eso es importante hoy día, ¿ya? Si somos iguales a como éramos antes, después de que pase esta pandemia, de verdad no hemos aprendido nada. Y para allá vamos. Son procesos, yo sé que son
son caminos difíciles, pero que finalmente van a gatillar en algo que va a ser de un cambio de verdad profundo, que eso es lo que al final aspiramos, ¿ya? Yo sé que a lo mejor un municipio no va a cambiar la mala política, no sé, habitacional o las malas políticas laborales, etcétera, que tiene este país, pero sí podemos ir mejorando de a poco las condiciones de vida de las comunidades, de los territorios. Esta disputa del poder es más bien un objetivo, yo diría, secundario para poder co-gobernar o poder desarrollar el proyecto propio que ustedes tienen en el terreno. O sea, no creo que vaya hacia la captura del poder por el poder. O sea, no, pues. Tú no cambias las estructuras. No entramos a administrar. Para no, que pues. te dejen hacer tu proyecto de anticapitalista, de independencia alimentaria, de las comunidades. No creo que vaya hacia la captura del poder por tener gente en el Parlamento o no digamos, se trata de eso. Ya. No, para nada. De hecho, nosotros siempre decimos, nosotros no entramos a administrar este sistema. ¿Ya? Entramos a sacar información que necesita la gente, a de verdad llevar propuestas que efectivamente vayan cambiando las lógicas que hoy día tienen las instituciones. A mí no me convencen las instituciones como las que tenemos hoy día. Si hoy día estamos en la disputa electoral es para cambiarlo todo, ¿ya? Y en ese sentido no entramos a administrar nada, sino que entramos a enchasconear la política, como decía una compañera por ahí. Entramos a enchasconear la política y a ser también voceros, como les decía yo, de las cuestiones que venimos trabajando. Y el trabajo social no se abandona por poder disputar lo eleccionario, no se abandona. Ahí veamos, por ejemplo, el ejemplo de nuestro gran compañero Javier Sandoval, que él también es un gran dirigente social de base, y aunque sea consejero, sigue en sus labores de base y en su población y en diferentes espacios donde se requiera, ¿me entiendes? Entonces, esa es como un poco la característica hoy día, que si bien tenemos harto trabajo, pero es lo que queremos hoy día instalar otra visión, digamos, otra visión de cómo hacer política, traer una nueva forma de hacer política, porque ya estamos cansados de lo que ya ha estado hasta hoy día. Bueno, sin duda ha sido súper interesante la conversación que estamos sosteniendo con Claudia Arriagada. La verdad es que se nos ha pasado volando el tiempo. ¿Sí? Probablemente, indiscutiblemente, Claudia, la posibilidad de que en el futuro continuemos nuestras conversaciones está absolutamente abierta. Y la verdad es que para poder ir cerrando el tema, solamente decir que es sumamente necesario, desde mi punto de vista, en este instante, que efectivamente logremos hacer este trabajo de base, en realidad, que es absolutamente imprescindible para poder cambiar grados de mentalidad existente en esto. Ahora, esto es un trabajo de larga data, no va a ser algo de un minuto hacia otro que podamos hacerlo. Por ende, este trabajo de fondo tiene que estar matizado con urgencias, como es la pandemia en este minuto, y su tratamiento descentralizado, un tratamiento que sea transparente, que se escuche en el fondo a la ciudadanía, se escuche al pueblo, se escuchen las voces de los científicos, se hagan las cosas en el tiempo que correspondan. Creo que el hospital modular que están instalando en el patio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción va a estar listo a fines de agosto. O sea, cuando ya hay harta cama liberada, digamos, en este minuto, aparentemente, por lo que dicen. Por ende, para variar, venimos llegando tarde. Ahora, dentro de este esquema urgente, creo que es necesario que juntemos fuerzas, ustedes y todas las fuerzas políticas y sociales que son necesarias para poder ir a un apruebo, como dijiste tú, contundente en el mes de octubre. Y eso, como también lo planteó en su minuto Julio, no es un tema simple. Va a haber oposición amplia a esto. Hay muchas lucas dando vuelta, y vuelvo a insistir con lo que planteaba antes. Va a haber una política del terror, pero brutal. O sea, nos van a decir que esto se desarma completo, ¿ya? Esto se desarma completo, por ende, la gente tiene que confiar en sus formas de mirar, tiene que confiar en su vecino, tiene que confiar en las redes que está creando, y con eso salir a tener opinión y generar opinión, de modo tal de que el día de mañana podamos aunar fuerzas en forma real y avanzar en algo que probablemente Julio nos puede comentar un poco más ampliamente,
pero que es algo absolutamente básico y fundamental para cualquier país, que es la forma de relacionarse a través de su contrato social, en realidad, que tiene que tener ciertos paradigmas, que al menos para mí uno de ellos tiene que ser la solidaridad, sí o sí. ¿Ya? Entonces, es necesario que continuemos en este trabajo, ustedes, nosotros y todos nosotros, ¿no es cierto?, con el objeto de que efectivamente podamos llegar a puerto con esto. Julio. Sí, yo quisiera agradecerle a Claudia que se haya dado el tiempo de venir a conversar con nosotros, todo el trabajo social, político que están haciendo a nivel nacional y en nuestra zona, que realmente lo que a nosotros nos interesa. Yo tengo la misma esperanza que tiene Claudia y yo pienso que hay un cambio en el Gran Concepción y particularmente en Concepción. Había una ciudadanía bastante dormida. Hoy día hay mayor simetría de información, ¿ya?, que genera mayor racionalidad, por lo tanto, para reflexionar sobre los grandes temas que nos afectan a todos. Y esto yo espero que se concrete en los próximos procesos eleccionarios que vengan en nuestro país, pero particularmente en la zona. Yo creo que el Gran Concepción y Concepción en particular han despertado, y yo creo que, y mi esperanza está en que ojalá no sea como se ha cedido años anteriores al hijo de tal o cual persona, a la elección de tal o cual apellido, o la imposición de un partido político tradicional. Yo creo que cada ciudadano debe ser responsable, debe informarse sobre quién quiere que lo dirija o lo guíe en determinado proceso político. Y nosotros estamos haciendo grandes trabajos, y por eso se aprecia el trabajo de base que se hace en las diferentes zonas de nuestro país, y en particular en metrópolis que es el Gran Concepción, es la segunda ciudad más grande de Chile, y parece que por periodos está absolutamente dormida. Entonces, claro, y esperando lo que suceda, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde la perspectiva social desde Santiago. Hay que cambiar esa cultura centralizadora, y yo creo que existe la posibilidad hoy día de ver cuáles son nuestros problemas, cuáles son las necesidades y quiénes son las personas mejor preparadas y que históricamente han puesto de sí para poder desarrollar un trabajo en beneficio de todos. Por eso que yo tengo grandes esperanzas en eso. Y me importa porque fíjate que si nosotros revisamos, y yo creo que una oportunidad histórica, ya hablando de lo del patriarcado y algunos temas, hay una oportunidad que nos van dando guías que pueden haber cambios. Quiero traer a colación y recordar la funa al alcalde de Concepción. ¿Qué le hicimos? Eso quiere decir mucho. O sea, y esto es importante. También hay otros temas que nos preocupan y que lo vamos a ver quizás más adelante. En la UDI todavía están trabajando quién va a reemplazar al senador, al ministro del Interior y ex senador Víctor Pérez en el Senado. Y posiblemente uno de los nombres sea Enrique Valrieselberghe, hermano de la senadora, que, atención, yo no lo he escuchado hablar nunca. Yo no le conozco la voz. Y sin embargo es representante por este distrito, por esta ciudad súper activa. Y sin embargo tiene ese tipo de representante. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás la ciudadanía de hoy día de Concepción puede dar cuenta de que ha cambiado, ¿ya?, de esa valentía, de esa concientización, y no dejarse guiar por apellidos o por imposiciones. Yo creo que ahí hay una señal importante. Pero bueno, todavía aprovechando estas circunstancias constitucionales, podría darse esa situación. Pero yo tengo grandes esperanzas de que en definitiva llegue el momento que quienes nos gobiernen merezcan el cargo por el trabajo que han hecho tanto socialmente, históricamente, en beneficio de todos y no de algunos. Por eso yo agradezco que Claudia se haya dado el tiempo de venir a conversar temas tan importantes como lo que están haciendo ellos, preparándose en la organización social y en temas hoy día, por ejemplo, en la mesa social COVID, que tanto nos preocupa a nosotros. Así que gracias, Julio. Rolando, para cerrar por tu... a Claudia le entregamos la palabra para que ella termine. Sí, bueno, el rescate de lo local, de la territorialidad, las cosas concretas, disputar el territorio desde el punto de vista cultural y también del poder popular, porque tejido social, fortalecerlo y disputar en todo eso
quizás obviamente tú dejaste claro de que no están por una disputa por el poder, sino que más bien es intentar hacer una coexistencia para poder desarrollar su proyecto propio, o el proyecto que tú expusiste con tus palabras. Eso, gracias por venir y esperamos para otra oportunidad. Claudia, tú vas a tener la última palabra, pero te voy a hacer una consulta que nos acaba de llegar, entonces, que viene dirigida a ti, en realidad, para que la puedas responder antes de despedirte en esta oportunidad, porque indiscutiblemente esperamos que podamos juntarnos en el futuro para poder continuar una conversación que es muy necesaria en este instante para todos nosotros. La pregunta dice lo siguiente, dice, se viene el plebiscito y pregunta qué rol deberían tomar las masas populares en él. Y con esto, y con tu respuesta, y puedes también hacer la despedida con nuestros auditores y nuestro público que nos ve por las redes sociales. Bueno, primero estoy muy agradecida de la invitación. Por supuesto, pueden contar conmigo para otras conversaciones que podamos tener. Y respecto del rol que tiene que tener las masas populares, tiene que ser un rol sumamente activo. Hoy día, para poder, digamos, que todas estas campañas del terror no nos invadan, ¿cierto? Y no nos nublen la visión y el camino hoy día de cambiar la Constitución, es necesario que la ciudadanía, los vecinos, las vecinas, los sectores populares, más medios, etcétera, hoy día nos volquemos a participar activamente de este proceso, de las campañas, ¿cierto? Por el apruebo, que lo más probable se tengan que levantar, se tienen que reactivar. Eso, o sea, la invitación y a organizarse, porque, por ejemplo, en los mismos barrios hay organizaciones, hoy día los mismos comandos, si los vecinos se juntan y necesitan algún taller o alguna información respecto de lo que es del proceso constituyente, para allá vamos, ¿me entienden? Esa es la idea, de que este proceso también sea informado, que el vecino vote a conciencia de que efectivamente lo que hoy día va a permitir los cambios necesarios para garantizar nuestros derechos como pueblos de Chile, va a ser el cambio en la Constitución. Y por lo mismo, esa es la invitación que yo hago hoy día para ir finalizando, es que nos organicemos, de que mantengamos la organización de base, que es fundamental hoy día para poder cambiar todo este tipo de relaciones y para poder efectivamente levantar proyectos políticos que le permitan a las mayorías vivir con dignidad, ¿ya? Y eso finalmente es lo que apuesta. El Partido Igualdad tiene 3 patitas en donde se enfrenta, digamos, que decimos en contra del Estado, que estamos todo el tiempo, ¿cierto?, en contra, posicionando demandas, movilización, etcétera, sin el Estado, levantando todas estas redes hoy día de abastecimiento, de autogestión, etcétera, y desde el Estado hoy día siendo portadores de la voz, ¿cierto?, no administrando el sistema, sino que hoy día en esta disputa que tanto les duele cuando uno les disputa el poder, mucho que les duele, mucho, yo estuve en debates con este famoso Van Rieselberghe, y efectivamente es un hombre que no tiene mucho, digamos, que decir. Y así son nuestros políticos de la zona. O sea, piensen también ustedes en la Francesca Muñoz, que yo fui con ella también dimos debates políticos que se centraban en nada, o sea, no respondían absolutamente nada, puro griterío. Entonces ya hay un bagaje, independiente que nosotros no hemos estado en lo formal, pero sí hemos tenido un bagaje de disputa con ellos, confrontacional, ¿me entiendes? O sea, yo no se lo mando a decir con nadie, se lo digo directamente que lo están haciendo mal. Entonces, ese hoy día es el llamado a como empoderarnos un poco más, a poder despertar mucho más de lo que ya estamos despertando desde el estallido para adelante y seguir reconstruyendo este tejido social que es tan importante para avanzar en un proyecto político popular desde lo más desde nuestro arraigo más importante, que son nuestros territorios. Así que también, bueno, muy agradecida de las personas que estuvieron aquí, que me pudieran hacer preguntas, y dejarlos invitadas a las organizaciones, que si les llama la atención poder avanzar junto con nosotros para enfrentar esta pandemia, las invitamos a participar mañana, jueves 30 a las 7:30. Vamos a tener nuestra reunión para que nos sigan en las redes, Mesa Social COVID Bio Bio, en el Facebook, en Instagram, en Twitter, y ahí, bueno, cualquier organización que se interese en participar nos piden el link y nosotros se lo enviamos minutos previos a la reunión.
Así es que eso, pues, dejarles la invitación a ustedes también, abierta, y a seguir conversando, que fue muy interesante la participación en este espacio. Muchas gracias. Ok, Claudia, ha sido un agrado el que puedas estar con nosotros, el que haya habido escuchar tu opinión respecto al tema. Les recordamos a nuestros auditores que conversábamos con Claudia Arriagada. Ella es dirigente nacional del Partido Igualdad y tiene un trabajo territorial amplio aquí en la región. Así que muchas gracias. Probablemente vamos a seguir mañana y a lo mejor vamos a hacer algunas consultas para ver cómo podemos participar otra vez o tal vez cooperar en esa mesa que tú estabas planteando. Es bastante interesante. Quiero agradecer. Ni un problema, les puedo enviar información y todo lo que se ha ido haciendo. Así, de las vamos a hacer un contacto por interno posterior para ver un poquito ese tema. Quiero agradecer a Rolando, a Julio, que estuvieron junto a mí en este instante, e indiscutiblemente a Luis, que está en Santiago y es quien nos saca al aire en este minuto. Eso ha sido todo por el día de hoy. El próximo miércoles tenemos otro programa en que vamos a seguir desmenuzando la política y la pandemia en este minuto, con bastante fuerza respecto al tema, ¿no es cierto?, del plebiscito que se nos viene encima en el mes de octubre, en el cual necesariamente tenemos que ponernos las pilas en este minuto. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, a los que nos ven, y nos vemos la próxima semana, el día miércoles a las 19 horas, en nuestro mismo 107.9 Radio Nonguén y en todas nuestras redes sociales ligadas a Radio Nonguén. Muchas gracias a todos. Chao, nos vemos.